caso interesante porque tiene que ver con ciudades, con conurbación y con patrimonio cultural. Como aquí creo que es la misma situación y de muchas ciudades en México con asentamiento arqueológico preexistente y el crecimiento de la ciudad y la pérdida y los rescates arqueológicos que muchas veces se hacen de estos sitios y que a veces pues recogen un porcentaje mínimo del asentamiento. Y este es un caso muy interesante, Caminal Juyú, y la relación que tuvo con el altiplano, sobre todo con elementos arquitectónicos presentes desde el preclásico y clásico. Damos continuación a la sesión con el doctor Oscar Quintana. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera invitar aquí al maestro don Víctor Rivera que me acompañe, sobre todo que en la presentación hay unos planos que él hizo y tiene un registro de varios años dándole seguimiento a la ciudad de Caminaljuyu. Me avisas cuando quieras. Una vista aérea de un proyecto japonés que trabajó en Caminaljuyu, donde muestra aquí está la ciudad capital, aquí está el Océano Pacífico, aquí está la cadena volcánica, el lago de Atitlán, la antigua Guatemala, acá, y Caminaljuyu se desarrolló en este valle. También es una ciudad que está asentada en este valle, que ahora que se llama de la Virgen o de las Vacas, desde el preclásico, clásico y un poco del posclásico, creo yo, ¿verdad? O ya no. Este es uno de los primeros planos, creo que es de Mosley, ¿no? Donde muestra una carretera, el camino antiguo, la calle real que unía antigua Guatemala con la nueva, donde se muestra las barrancas también que vimos en los otros sitios del altiplano y lo que es el sitio arqueológico de Caminaljuyu. Aquí hay una parte de un plano de una sección de la ciudad, otro plano con un juego de pelota, la famosa campana, otro plano con el asentamiento, y aquí esta es una diapositiva de don Víctor. Aquí está el acueducto de la Culebra, que era un elemento, un volumen que se separaba dos cuencas y tenía conexión con un lago que se llama Miraflores, al norte de la ciudad. Aquí hay una visión actual de la ciudad, montada la ciudad de Nacún, de Caminaljuyu, con un lago artificial, con una serie de canales y la parte del parque arqueológico de lo que queda actualmente. Hay dos sectores, uno está aquí, que es el rescate de la Palangana y el Acrópolis. La laguna está reseca, está atravesada por vías principales que salen hacia el oeste de la ciudad capital. Y aquí hay un sector que fue trabajado en épocas posteriores, un proyecto que desarrolló el doctor Juan Antonio Valdés, todo en terreno privado, donde tuvo que hacerse una arqueología de rescate, porque el valor del terreno era tan valioso que se destruyeron estos montículos y ahora hay un pequeño museo con las piezas del rescate. Ahora vemos unas fotografías de cómo eran los montículos. Esta debe ser de los años 40, me imagino. Cómo estaban los montículos en medio de la ciudad. Aquí se nota cómo está creciendo la ciudad. Una vista de la Palangana, la ciudad atrás. Otra vez la arquitectura convertida en montículo. Excavaciones de los años 50. Otra vista con la invasión de la ciudad. Esta es una vista también de don Víctor, donde nos muestra cómo está el acueducto de la Culebra, que reparte en dos el valle.
otras vistas antiguas de la condición de los edificios a principios del siglo XX. Otra tuya. Excavaciones arqueológicas, las trincheras de investigación. La arquitectura aquí es en barro, entonces tiene difíciles problemas de conservación, de construcciones de diferentes etapas constructivas, excavaciones en la época de los 50. ¿Cómo están las excavaciones acá y cómo están ahora? Esta es la vista de la Palancana, que es la única área conservada. ¿Cómo está la información en este pequeño sitio arqueológico? Y esta es la parte de la Acrópolis que fue techada por... ¿No quieres comentar algo? ¿O sigo pasando y después regreso? Ok. Esta arquitectura en barros, los taludes tablero. Otra vista del mismo edificio. Un detalle constructivo acá del tablero. Las alfardas. ¿En esta? Bueno, aquí una de las cosas que pueden ustedes estar viendo son la serie de puntales que hay, un techo totalmente descontrolado, no tiene ninguna forma, es incoherente. En muchos de los casos están apoyando y estropeando las estructuras prehispánicas. Aquí estamos viendo la Gran Palangana, es la parte fundamental de Caminaljuyu, que está además alambrada, o sea, está ultra protegida. Todo lo demás de Caminaljuyu es un problema. El plano no lo sacaste. Entonces, si tienes un plano de la urbanización, no, ninguno de esos es. No, olvídalo, no es. Bueno, el caso es que tenemos Caminaljuyu perfectamente determinado por cuadrantes, ¿correcto?, en los cuales se han ubicado ciertas estructuras prehispánicas. Uno de los problemas que tiene Guatemala, o ventajas a lo mejor, es la legislación. La tierra es del dueño y lo que haya en la tierra del dueño es de él, así sea una estructura prehispánica o sea lo que sea. Entonces, esa es una situación muy distinta que la que vemos en México. Es totalmente diferente. Es decir, por ejemplo, en Caminaljuyu hay una zona totalmente bardeada que es de una familia muy bien puesta ahí, que tiene un vigilante en la puerta y que, por ejemplo, tratas de entrar, te tienes que identificar, te tiene que preguntar si te dan permiso de entrar. Si te dan permiso, entras y lo ves. Si no te dan permiso, no hay manera de entrar. Hay personas, por ejemplo, que tienen sus oficinas en Guatemala y tienen sus ranchos en el Baúl o en cualquier otro. Y se traen esculturas precisamente de sus ranchos y las tienen expuestas en sus oficinas. Son de ellos. Así literalmente son de ellos. Y ellos las pueden vender. Lo único que no puede haber es que las saquen del país. Eso es lo que no se puede hacer. Pero todo lo demás son de ellos. Punto. Lo que está en su rancho es de ellos. Entonces, en Caminaljuyu, por ejemplo, me tocó junto con Daniel Chávez participar de un proyecto de urbanización. Entonces, la urbanización consistía en ir formando las calles, en ir metiendo los drenajes y destruyendo todo aquello que se pasara por delante. Entonces, hay una ley de cierta época de protección de Caminaljuyu.
En la ley se especifican cierto número de estructuras, los cuadrantes en donde están, y de toda esa ley, no tengo el dato porque no me has dejado sacar el dato, no me avisaron a tiempo. De todas esas estructuras, periódicamente las hemos estado viendo y muchas han desaparecido. Entonces, es una destrucción que se va haciendo sistemáticamente, pero por esa legislación que hay. Es decir, ¿cómo le indicas a un señor que no destruya si es de él? Su propiedad es de él. En México no existe esa situación. Todo lo que está dentro de la tierra es propiedad de la nación. El petróleo y todo lo demás. Claro, aquí tenemos una falla. ¿Y los cimientos de los edificios de quién son? Digo, eso nadie lo ha visto. Pero si entráramos a una discusión filosófica, pues sería un problema para todos los que construimos, porque estamos construyendo en propiedad de la nación. O sea, de la tierra para arriba es nuestro, pero de la tierra para abajo es de la nación. No se ha especificado. No hay ningún documento en la ley que especifique precisamente eso. Entonces, eso sería otro problema. Pero en Guatemala todo es propiedad de quien es propietario del terreno. Así para acabar pronto. Y el urbanista no tiene ningún problema. Si es suyo, sencillamente él hace las calles y destruye lo que sea. Entonces, aquí lo que se trataba de indicar es la destrucción constante y sistemática de todo lo que hay en Caminaljuyo. Y en lo que respecta a la Palangana, es un nombre que se le ha puesto así a la zona protegida dentro de Caminaljuyo. Y lo que yo argumento es que la estructura está muy mal hecha, está hecha con los pies. Ahí convendría una estructura bien, una velaria o alguna cosa verdaderamente sensacional que se podría hacer, y no esos postes como medio de cimbra que están estropeando todo el contorno. Hay una influencia teotihuacana extraordinaria en Caminaljuyo en el clásico temprano. Recuerden ustedes, es los inicios desde el 250 hasta el 500 aproximadamente. En lo que respecta a la Culebra, es una estructura de varios kilómetros de longitud que se aprovechó, tuvo que haber tenido antecedentes prehispánicos por la forma en que está ejecutada. Posteriormente se hizo una canalización, pero ya con una arquería, en el siglo XIX me imagino que se hizo. En el siglo, pero sería a fines, sería como a fines del 18, se hizo una arquería que actualmente se está aprovechando para hacer las calles de paso. Actualmente ya no sirve el dique, el acueducto, perdón, ya no lleva absolutamente ningún agua. Pero es la estructura más grande que hay en todo el ámbito mesoamericano. Tiene como 12 kilómetros de largo, en algunas partes llega a tener 12 metros, 15 metros de altura, y tiene sus rampas, tanto de uno como de otro lado, las cuales fueron aprovechadas para meter el acueducto de fines del siglo XVIII. Bueno, eso es todo. Por ejemplo, estábamos los tres precisamente en lo que es la Culebra, en parte de la Culebra, y estaban excavando parte para hacer las casas habitación de un fraccionamiento. Lo estaban tirando. Y había gentes que hacían sus bardas hasta la parte superior, claro, les correspondía. La mitad de un lado del acueducto era de ellos. Entonces hacían sus bardas horripilantemente feas. Y lo único que les deseamos es que todos los muros se les humedeciera. Digo, pero yo no sé si nuestra maldición a ese efecto, y si no, bueno, pues que sigan viviendo ahí húmedos totalmente, pero algún día les va a llegar la humedad. Gracias, Víctor. Seguimos con las diapositivas. Otra vista de la Acrópolis. Esta es la condición actual. También quisiera agregar a ese techo feo de láminas y puntales de madera, que afortunadamente
el área protegida de Caminal Juyut tiene un proyecto arqueológico dirigido por la doctora Bárbara Arroyo. Ella sigue investigando el sitio, logró tener un pequeño museo de sitio, bastante pequeño, pero muy agradable, y gestionó con la embajada norteamericana un fondo especial para cambiar la cubierta. Entonces es un bonito logro y un buen... Eso es. Sí. Pues vamos a ver, porque yo creo que es una esperanza, porque es una arquitectura de barro muy delicada. Entonces tenemos que... Este es parte del museo actual, pequeño. Todas las piezas son réplicas, no hay ninguna original. Dice, esta es una réplica, es escala 1:1. Hay un pozo arqueológico también adentro. Yo lo siento que es muy, muy agradable, pequeño y didáctico. También tiene fotos antiguas. Todas las paredes del pequeño museo tienen fotografías como las que vimos, que se miran mejor que aquí, blanco y negro, de cómo fue esa invasión de una ciudad sobre una ciudad. También el año pasado Guatemala mandó a París, a UNESCO, una solicitud de que se ingrese Caminal Juyú dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad, dentro de la categoría de ciudades vivas. Bueno, no me acuerdo cómo es. También, como habíamos mencionado, todos los sitios Tikal, todos tienen este tipo de plataformas construidas ahora, nuevas, donde llegan los sacerdotes mayas y pueden hacer sus ceremonias. Es una decisión que tomó el Ministerio de Cultura, porque antes llegaban y lo hacían sobre los edificios, y se acordó que un grupo de arqueólogos junto con los sacerdotes definieran un punto o puntos específicos dentro de las ciudades y se construyeron esas cuestiones. Entonces, para respetar un poco lo delicado de los trabajos, entonces todos los sitios tienen su área específica para las ceremonias. Entonces, una serie de excavaciones que están haciendo este año, ¿verdad? De la doctora Arroyo. Nomenclatura. Hay una foto aérea del área protegida actual. Esta es la otra parte, la que estaba en la laguna del otro lado, que es Miraflores. Es un enorme complejo de esos señores que dijo don Víctor que tienen mucho poder, y el doctor Juan Antonio Valdés trabajó ahí varios años, varias épocas, donde hizo una arqueología de rescate. Lo que vemos aquí atrás es el Museo Miraflores, está integrado con montículos que ya fueron varias veces investigados, pero adentro tienen toda la colección de los hallazgos de rescate. Este es un dibujo que refleja un poco a los sistemas de canales. Aquí está la laguna de Miraflores, que ahora ya no existe, cómo llegaban y canalizaban ellos el agua. Una visión de cómo era Caminal Juyú en la época de uso, con los cultivos integrados. Es el área de la Palangana, lo que ahora queda como reserva. El área de Miraflores está acá. Las excavaciones del doctor Valdés, cómo investigaron estos canales, este sistema hidráulico, aquí para la... Y a la entrada del museo hay una reconstrucción en escala, no me acuerdo qué escala, pero esta es la entrada principal al museo, entonces tiene una reconstrucción para que el visitante pueda tener una idea de cómo eran los sistemas de... Y terminamos acá. ¿Algún comentario quieres terminar, o Juan?
Sí, creo que estos estudios que pueden ser consultados, el de la muralla, Carlos Navarrete tiene una publicación muy completa, pueden hacer consulta de ese material, y de algunos trabajos publicados en cuadernos de este seguimiento periódico, en donde el porcentaje de área arqueológica en estos estudios que hacía Víctor con Daniel, y después que yo tuve oportunidad de acompañarlo, muestra cómo cada periodo que íbamos era menos el área arqueológica protegida, y la urbanización iba dejando pues ese límite que vemos ahora, y la pérdida sin, en muchos de los casos, un trabajo de rescate arqueológico. A veces sí se podía hacer y a veces no. Es una pena porque mucho de ese material valioso corresponde al preclásico, y afortunadamente muchas de esas esculturas están en el museo, pueden ser vistas, sobre todo la escultura en piedra, importante en Camino al Juyú, y la arquitectura en tierra tan que requiere tanta protección, que es la que tenemos en los sitios. Vamos a pasar a dos sitios, un Antunich que tuvimos la oportunidad de visitar en 87, y Caracol, otro sitio muy importante que guarda relación con el Petén. Hemos hecho estos cortes por países para ver un poco también las políticas de gestión y manejo que un lugar y otro ha tenido. Regresamos nuevamente a esta zona de influencia del Petén, en la zona ya de Belice, la parte más cercana a la costa. Sí, gracias. Para una pequeña referencia de las pláticas que estuvimos sobre Petén, en Belice mostramos rápidamente dos ejemplos que teníamos con los reconocimientos de arquitectura que hacíamos con Víctor y Juan Antonio varias veces, siguiendo los procesos de intervención en edificios. Estas son vistas de Sunantunich, del edificio principal. La reconstrucción de unos relieves expuestos sobre el edificio que vimos anteriormente. Hay dos, uno que fue hecho en los años 50 y la otra parte en los años 70. Una vista de cómo era el sitio arqueológico, porque actualmente ahora está completamente diferente. El juego de pelota. Y nos pasamos a Caracol. Solo queremos mostrarles una intervención en una especie de acrópolis que se llama el Canaán. Estas son fotografías de 1987, 88, 87. El edificio está siendo intervenido por una universidad de Miami. Se mira una pequeña escalinata acá, un edificio intermedio, y arriba el área de la plaza, que es un grupo triádico. Vemos dos puntas, el otro está atrás. Un acercamiento del mismo. Podemos ver las intervenciones que hacen acá. Una reconstrucción. Aquí se puede ver lo que es original, lo que es restituido. También acá. ¿Cómo está la parte superior, el grupo triádico? Y aquí tenemos una visión de cómo llegó a terminar. La pequeña escalinata que estaba reconstruida ahora es esto, es esto. Esto es esto. Esto de arriba es esto. Una vista aérea, y cómo este edificio que está acá es este. Aquí habría el comentario que Caracol es muy importante para el turismo en Belice, y ellos exageran un poco, digamos, están dando una nueva piel, haciendo un modelo a escala 1:1, bastante hipotético de lo que era anteriormente. Podríamos haber dicho que no había pocos indicios de arquitectura, y al final pues nos presentan una masa totalmente reconstruida. Creo que es la última.
un corte. Sí, Caracol también tuvo algunos temas de política de investigación arqueológica. Parecería que es el sitio que más tumbas tiene, pero se dedicaron de alguna manera a buscar tumbas y salieron muchísimas y quizás ya no dejaron algunas otras para estudios futuros. El sitio se trabajó en forma muy extensa. Era un sitio muy difícil de llegar, prácticamente solamente en algunas temporadas se podía tener acceso. Actualmente ya está integrado esta ruta de turismo amplio en Guatemala, en Belice, perdón, y junto con el otro sitio, Surantunich, que es de más fácil acceso, pues se intervinieron con muchas reconstrucciones. Quizás Surantunich en alguna de las últimas ocasiones, donde estaba Rudy Larios, que trabajó en Copán y en Guatemala, se estableció por, no sé si fue la World Monument Funds o la Getty, un laboratorio en el sitio meteorológico que era importante para tener las condiciones que existían en relación al sitio, y eso es importante. Un sitio debe estar monitoreado en cuanto a sus condiciones de clima, temperatura, precipitación. Nos ayuda mucho a tomar medidas de mitigación para la conservación. Quizás todos los sitios deberían de tener estas estaciones meteorológicas. Lo sugerimos en la mesa redonda en el 88 para Tikal, y es una muy buena referencia para las intervenciones en relación al medio físico, ¿no? Y como último ejemplo que presentamos, que se le dio seguimiento desde el 87 hasta ahora, 25 años, presentamos Copán en Honduras. Aquí hay una serie de intervenciones en la Acrópolis. Esta es una reconstrucción y como ven no es original, pero tiene una cubierta protectora, y tampoco hay un documento que indique que la plaza que el edificio fue intervenido. Pues es obvio que está intervenido, pero que no estamos viendo un original. La idea de investigar intensivamente un palacio, un grupo como el Acrópolis de Copán, creó una serie de proyectos que se llamaba precisamente Acrópolis de Copán, donde realizan varios kilómetros de túneles dentro de los edificios. Aquí se descubrió la famosa Rosolila, la Holopéndula, un montón de interesantísima arquitectura, porque al igual que en Acum, que vivimos los primeros días, esta es una colina artificial hecha por el hombre, en interminables capas. Pero el problema de hacer los túneles por adentro nos crea problemas de filtraciones en el interior, porque muchos de ellos se quedaron abiertos. Incluso hay un circuito turístico donde uno paga un precio adicional y te pueden llevar por los túneles. Pero el exceso de excavación interior obligó a tener medidas preventivas arriba porque se estaban filtrando. Por ejemplo, esta es la plaza oeste en la Acrópolis, pero este no es su nivel original. Tiene cerca de 25 centímetros de altura, tuvieron que poner membranas protectoras, un drenaje, porque tenían problemas de filtraciones. Aquí hay otro ejemplo es el mismo que vimos antes. Aquí viene el canal de desagüe de Fogue, y aquí abajo está el edificio Rosalila ahora. Y aquí pueden ver ustedes todas las medidas de tratamiento de superficies para tratar de evitar, aquí se mira mejor las partes blancas, para tratar de evitar las filtraciones. Una medida de investigar científicamente lo que está dentro provocó que después de las intervenciones sigan habiendo una
gran cantidad de medidas y muchas veces bastante agresivas para poder sacar el agua y evitar que se filtre y que hayan nuevas grietas. Por ejemplo, este es un elemento extraño en la plaza y, como les digo, la altura original está alterada. Lo que les hace fama a Copán, al igual que en Quiriguá, es la escultura de extraordinaria calidad. El problema que tiene Copán con el río Copán, que destruyó, aquí habían edificios y hizo un gran corte acá. Tuvieron que desviar el cauce del río para poder evitar ese deslave. Aquí en las reconstrucciones habían graderíos que llegaban hasta el río y ahora está esta malla que sigue evitando. Aquí el edificio ya se destruyó. Otra arquitectura que está con cubiertas. Uy. Otra vez el canal acá. Yo no sé por qué. La escultura que es impresionante. Aquí ustedes pueden ver estas manchas blancas. El canal, el desagüe del nuevo nivel de la plaza y todos los intentos que están tratando de hacer para que se sostenga por ejemplo, miren esta foto. Aquí están empastando hasta las raíces. Yo no sé, no tengo, estas son fotografías de marzo de este año y yo no bueno, la vamos a seguir monitoreando, pero por lo menos en marzo causaban un impacto bastante fuerte a la vista, porque era una especie de pintado. Miren este detalle de acá. Miren este tronco aquí. Y aquí también, bueno, aquí está la entrada a Rosalila por abajo, pero aquí está toda la escultura. Aquí las últimas diapositivas son en el museo, pero aquí hay un problema de descontextualización de esa arquitectura con la plástica. Por ejemplo, aquí ven ustedes estas manchas blancas acá. Aquí había escultura que simplemente fue quitada y fue puesta en otro contexto, en el museo. Pero bueno, ahorita paso por acá, me llama la atención, aquí, digamos, no me están dando la información original, solo miro las manchas. Esto pues, pero cuando llego al museo me encuentro que es otra vista de esas intervenciones. Aquí está donde está la escultura en el eje del edificio. Y aquí llegamos a lo que es el museo, donde las piezas originales se trasladan y tenemos este tipo de fachadas, otra vez, tipo el concepto que vimos en Tikal, digamos, de presentar partes de arquitectura sin tener el contexto del edificio. Es una lectura, esta es la entrada al museo. Esta es una estela que casi no recibe, pero es una réplica. Y tenemos una reconstrucción 1 a 1 del edificio interior de la Acrópolis, pero también un poco, bueno, aparte de que está descontextualizado, no presentan la arquitectura completa. Aquí tenemos una base, pero abajo hay plataformas, 3 plataformas que la levantan y una escalinata que le da acceso, digamos. Otra vez un edificio, ahora lo tenemos en volumen, pero incompleto. No está digamos, el rigor de un edificio de arquitectura que tiene una plataforma, un piso de una plaza, una plataforma y unas escalinatas que llegan al edificio. Entonces, parte del problema
siento yo que es una falta de una información que le estamos dando al visitante no completa y tampoco nos la aclaran al decir que el edificio pues sí tenía una base y una escalinata. Esta es parte de una escalinata también que fue extraída de un edificio. Restos que quedaban de un... Esto que está aquí es lo que estábamos viendo que era la parte blanca. Está ahora en el museo, pero aquí empieza y aquí termina. En realidad, este lo hicimos con la maestría de restauración y conservación centroamericana. Tuvimos un taller en Copán y los alumnos tenían que identificar cómo estaba presentado este elemento aislado de arquitectura con el original y salieron una serie de contradicciones que los estudiantes la aprovecharon muy bien para sacar buenos puntos. Aquí pareciera que es un pedazo de una escalinata que empieza acá y en realidad lo que pasa es que tiene 15 o 20 escalones más para abajo. Digamos. Seguimos dando información parcial. Bellísima arquitectura en volumen, de lo mejor que hay en el área maya. Y aquí hay otra vez el mismo criterio de un edificio prehispánico en parte, sin su base. Digamos, esto un constructor prehispánico jamás lo hubiera podido hacer. Este tenía mínimo una grada de entrada. Y, digamos, el problema que yo miro es que da informaciones falsas. Por ejemplo, fachada, otra vez. Este otro. Yo estaba platicando con el doctor Siller que aquí se trata, en lugar de tratar la arquitectura como un edificio, lo están tratando como objetos de arte, digamos, bellas piedras, partes con esas guacamayas, esos dioses de la lluvia, pero el mensaje que nos dan es una obra de arte, pero la arquitectura, el espacio, no le toman la menor consideración. Otro ejemplo. Ahí terminamos. ¿Algún comentario, Juan Antonio? Creo que nos sorprendió mucho esta visita. Sepulturas en algún momento y de encontrar a los propios arqueólogos cuando estaban en sus intervenciones en la escalera jeroglífica, ahora cubierta con una lona impresionante donde el sitio ya no se ve, quizás no es lo más adecuado, un divorcio con la vegetación, es decir, la vegetación que forma parte del sitio, pues ahora está tapada con estas mezclas de resinas, las raíces de los árboles. El problema es que esos tienen problemas de hundimientos y si no conservan la estabilidad del suelo en cuanto a humedad, los edificios se van a hundir mucho más rápido, y drenándolos además. Entonces creo que no hay una visión clara del sitio en cuanto a su conservación, su gestión y manejo, y esto es grave porque es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces la gestión y manejo ha sido muy mala, me parece, en cuanto a su conservación. Los túneles estos, y por lograr el que se pague un boleto extra y entrar, están poniendo esas plastas blancas arriba, tapando vegetación, cuando los túneles podían ser documentados y tapados y conservar la estabilidad del conjunto y la relación con el entorno.
El sitio ahora resulta muy desagradable. De la plaza principal hay una lonaria impresionante y no puede uno ver ni el conjunto del juego de pelota, ni la escalinata. Los costados que tú me habías pedido que documentáramos, todos los montículos, ahora están blanqueados, parece una nevada en el lugar. Y luego en la parte de arriba, en los sitios que tenían cubiertas o que podíamos ver estructuras originales, ahora han sido desmantelados todos los originales y llevados por pedazos al museo. La parte de la Acrópolis, igual, se llevaron edificios en donde se había hecho anastilosis, los retiraron del lugar, se llevaron también por pedazos al museo. El museo es un gran galerón, no tiene una calidad arquitectónica de museo. La entrada es como un mascarón falso, parece como entrar a un Disneylandia. Y luego el interior, la figura central es una reproducción, es decir, el centro y el punto focal del museo no son las piezas originales, sino uno ve de manera periférica una copia, es decir, la pieza principal que está al centro del museo es una réplica y no está completa además, pero entra uno a un museo donde hay originales y falsos. Entonces creo que no hay una idea de equilibrio entre lo que tiene valor y lo que es una reproducción. Hubiera sido más fácil hacer un video en 3D en un auditorio bien presentado de la excavación, de los túneles y de todo, y evitarse esa obra tan costosa, monumental, y un elefante blanco en el lugar. La apreciación de arquitectura es muy lamentable porque la arquitectura es espacio y dejar solamente fachadas contra muros y pedazos de edificios desmantelados en los originales y tener los pedazos, la conexión entre uno y otro por conservarlos bajo un museo, no es una buena recomendación. Quizás ya es irreversible esto, es decir, también es una intervención irreversible. Creo que en el caso de UNESCO, yo no sé cómo autorizaron esto, porque uno de los principios en la conservación es la reversibilidad. El haber desmantelado estas estructuras y haberlas llevado es irreversible. Entonces el sitio me parece que ha sido dañado de una manera pues bastante extrema en el sentido de la conservación del conjunto. Era una joya y creo que yo recuerdo comentarios de Paul Jandrop en este homenaje, que era uno de los sitios que le encantaban. Decía que era una joyita de la arquitectura maya, era como el alajero por su escultura, la integración de sus espacios y todos los trabajos que muchos investigadores han hecho en el lugar, y ahora ha sido convertido en una cosa extraña, ajena al mundo maya, ajena a una integración del lugar. El mismo sitio de las sepulturas nos resulta ajeno porque ya la gente dice ¿para qué voy a este otro conjunto si los originales que estaban ahí, pedazos de esculturas y de cosas, están en el museo? Han dejado desmantelado el original. Es una contradicción museográfica, museológica y conceptual. Creo que no es el mejor ejemplo y han hecho una intervención bastante drástica y que ojalá no sea el criterio, nosotros lo traemos a esta reunión, ojalá que este no sea el criterio de desmantelar partes de un edificio y llevarlas a un museo en donde solamente los presentamos como fachadas. Se ha perdido la espacialidad, como comentaba Óscar, la relación del edificio con la plaza o con la orientación o con la vegetación, y prácticamente en esa mala idea de conservar se ha fragmentado un patrimonio de la humanidad, no nada más de la gente de Honduras. Creo que el reclamo que hacemos nosotros es que si esto estaba bajo una consideración de patrimonio mundial, tendríamos que opinar al respecto, y no es solamente patrimonio de Honduras, sino patrimonio del mundo. Y en ese sentido creo que esta práctica autorizada por la UNESCO me parece grave que se haya llegado a este extremo y que esto se use como un ejemplo para otros sitios donde alguien
que es muy común, va y visita Copán y llega y da instrucciones de que se haga lo mismo en otro lugar y que el turista en una visita rápida de 5 minutos en el museo se lleve la idea, según esto, del conjunto. Entonces creo que sería un punto de discusión y abro al público si tenemos intervenciones de la web. ¿No? Bueno, vamos a dar tiempo, si después quieren participar lo haremos. Vamos a abrir los comentarios a la gente que está en este foro y el que quiera intervenir, con mucho gusto. Está Víctor y me gustaría invitar a Gerardo también, porque Gerardo ha trabajado en la documentación de patrimonio. Víctor pidió la palabra. Bueno, la única cosa que yo aceptaría, pero no a escala 1 a 1, sería la reconstrucción del edificio, la estructura Rosalila, porque no se puede ver por los túneles. Por los túneles es imposible tener una vista de conjunto. Entonces, yo desconocía la serie de tonterías que han estado haciendo con fachadas. Eso es inadmisible, eso es por principio elemental. Vamos, no vale ni siquiera hacer un comentario, es una tontería. Quien haya hecho eso, pues está fuera del contexto de lo que es restauración, de lo que es museografía. Pues no, se meten piezas pequeñas, pero la arquitectura tiene que estar en donde está. Ahora, en el caso de Rosalila, a escala 1 a 1 no es aceptable, pero a una escala menor sí, por una razón, porque es imposible ver todo el contexto del Rosalila, no puedes verlo de otra forma, y yo creo que es un acierto, bueno, hubiera sido un acierto si eso mismo que hicieron a escala 1 a 1 lo hubieran hecho un poco más chico. Ese es el único comentario. Lo demás, pues es una sarta de tonterías. ¿Cómo vas a destruir parte de un edificio para llevártelo a un museo? Entonces, ¿por qué vas a los sitios? Vas a ver los originales. Voy a recordar aquellas palabras de don Francisco de la Maza que hizo cuando le comentamos que por qué en el exconvento de Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, nunca vivió ahí, vivió en un espacio anterior a ese, que es del siglo XIX, donde ella nunca puso un pie. No existía ya Sor Juana ni nada cuando se hizo el famoso exconvento con pórticos, etcétera, etcétera. Y había un muro que se levantaba nada más, yo creo que 30, 40 centímetros, y además en pedacitos. Y la opinión era de que, pues, ¿por qué no se hacía un trozo de muro nuevo? Y él decía, hizo un comentario muy importante, es que ese es el muro original. Ese pedazo que se ve como una porquería, que digo, casi no indica nada, ese es el auténtico, ese es el que hay que conservar. Entonces, de acuerdo a eso, pues todo lo demás sale sobrando, ¿no? Pues cómo vas a quitar una parte de una arquitectura para llevártela a un museo. Hombre, si quieres llevártela a un museo, haz unas buenas réplicas, como hacía el arquitecto Ramírez Vázquez, que hizo unas réplicas, unas maquetas de edificios de Tajín y de Chichén Itzá y de todos, y los hacía para ser vistos al exterior. Bueno, pues puedes hacer todo eso. Bueno, eso es válido, pero quitar las piezas de los edificios yo creo que no. Muchas gracias. Sí. Soy Gerardo Ramírez, de aquí de la Ciudad de México. Esto que estamos viendo de Copán me recuerda de alguna manera el problema que hemos tenido con la creación de los recorridos, de cómo a partir de la visita turística, qué tienen que ver los visitantes cuando uno se acerca a una ciudad. Lo vimos en Teotihuacán también, esta cuestión de, bueno, ¿cómo vamos a dirigir el espacio? ¿Qué van a ver? Si es necesario meter partes de un edificio al museo, como se puede ver en lo de Copán, o lo dejamos en el sitio, protegido con una techumbre, como lo que acabamos de ver en Camino al Juyú, en donde
a partir de una estructura adecuada, o tenemos el caso también de Cacaxtla aquí en México. El problema es, desde mi punto de vista, cómo cuidar, digamos, la arquitectura del sitio y además facilitar la lectura de la misma de los visitantes. Ahora, una de las posibles consideraciones para esto, ya que está hecho este museo, este daño, digamos, a muchos de los edificios en Copán, bueno, queda ahora los recursos actuales de el dibujo, de la reconstrucción a partir de la computadora, como están haciendo con Teotihuacán la gente de Aragón, por ejemplo, que es una serie también de recuperación de estas nuevas, digamos, generaciones de arquitectos y de muchas personas más comunicadores que pueden, no solamente desde un punto de vista de una sola disciplina como es la arquitectura o la arqueología, sino cómo vamos a acercar a la gente al sitio y decirle, ok, por condiciones de la estructura tuvimos que retirarlo, pero esto en original fue así a partir de un dibujo o a partir de una reconstrucción. Creo que hay muchas formas en las cuales se pueden, digamos, dejar completo o lo más completo posible el mensaje. Y sí, como arquitectos, creo que todavía tenemos que trabajar la parte de ese recorrido, la estructura del mismo y cómo evitar que el sitio sea dañado, como en muchos casos ha sucedido. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, Fernando Godos, arqueólogo. Respecto a lo que estaba mencionando, creo que antes de pensar en qué le vamos a decir a la gente, qué es lo que le vamos a mostrar a la gente, creo que es importante, antes de hacerlo, conocer qué es lo que estamos trabajando. Hemos visto toda esta serie de soluciones, ¿no? Casi todas a lo largo de estos días poco afortunadas, mal hechas, ¿no? Desde mi punto de vista, esta forma de hacer las cosas mal hechas o poco afortunadas es una falta de conocimiento de los contextos en particular. Y hago una relación un poco, o sea, para poder entender este ejemplo, es la relación de la arqueología con la medicina, del arqueólogo con el doctor, ¿no? El doctor no trata la enfermedad, el doctor debe tratar un paciente. El arqueólogo no debe tratar un sitio en general, debe tratar un edificio en particular y conocer su problemática. Si no conoce su problemática, entonces tenemos soluciones perversas como las que hemos encontrado ahorita, ¿no? Esta serie de ejemplos me parece como si el doctor agarrara mi nariz y la pusiera en un lugar, agarrara mi boca, la pusiera en otro lugar, y el visitante, ¿no?, que se merece conocer una información completa, pues está viendo a la persona descontextualizada, ¿no? Entonces son resultantes peligrosas, muy peligrosas, en donde además de que estamos trabajando con un rompecabezas donde no sabemos y no conocemos la foto o la caja, estamos revolviendo nuestras propias piezas y estamos descontextualizando la información, y además de descontextualizarla, la estamos contaminando nosotros mismos, ¿no? ¿Y quién la está contaminando? Desgraciadamente el arqueólogo, el arquitecto y el restaurador. Personas justamente encargadas de explicar el patrimonio no solo de Guatemala, de Honduras, de México, del patrimonio mundial. Y además, lo más peligroso es que toda esta serie de problemáticas y esta serie de resultantes mal hechas están, digamos, auspiciadas, o lo saben no solo las autoridades, las instituciones, el INAH, ¿no?, el Instituto de Guatemala y la UNESCO, ¿no? Estas son las escalas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ¿quiénes son los culpables? Pues todos y nadie, desgraciadamente, ¿no? Exacto. Todos y nadie, porque todos se lavan las manos, ¿no? Es un comentario simplemente desde mi punto de vista. ¿Alguien más? Iván. Iván, de aquí de la UNAM. ¿Qué tan válido es
quizá retomando un poquito las palabras de la maestra Virginia Isaac, si me cortan el brazo, que no me pongan un garfio, ¿no? ¿Qué tan válido es hacer lo que, no sé si tengo bien el dato, en Yaxchilán o en Palenque, que quitaron dinteles tallados, se los llevaron y pusieron una réplica en el mismo lugar y todo esto? Creo que hay casos, porque lo comentamos en Quiriguá, por ejemplo, ahí están los originales con su palapa, pero si llegas un seguimiento fotográfico, si seguimos en ese procedimiento, vamos a perder todo el trabajo de detallado. Entonces, hay que realmente sopesar cuáles son qué esperamos mostrar en un futuro. Sería lo importante conservar in situ los objetos, ese es el reto, y en su contexto, porque además estos lugares son sagrados, se nos olvida. La gente de Copán no va a ir a hacer su ceremonia al pedazo de la cabeza o de los pies al museo, que además fue diseñado por un arqueólogo, es decir, consiguió una armadura y hizo un museo, galerón, en donde mezcla, yo creo que ningún museo, director de un museo, mezcla falsos con originales, ni pone en el lugar central un falso. Es como si la entrada al Museo de Antropología tuviera un gran falso y luego adentro unos mezclados unos y otros. Es decir, lo que hacen a veces es retirar los que son falsos, que se enteran que fueron vendidos como originales, y nunca se muestra uno de los principios, y retomo criterio UNESCO, uno de los principios que la UNESCO plantea actualmente es la autenticidad. Esto que se ha hecho ahí me parece que es romper con la autenticidad. Yo hubiera preferido quizás, bajo ese criterio de llevar a un museo pedazos, pues llevar réplicas al museo y dejar los originales allá, y conservar en el lugar los objetos. ¿Qué pasaría, y me pongo en el papel, que alguien de una institución en Guatemala se da una vuelta a Copán y dice, voy a resolver el problema de Quiriguá y voy a poner un museo monumental y meto todo a ese museo? Nosotros vamos a ir al sitio, vamos a ver ya la plaza sin la relación de las estelas, es en relación a la plaza. Es decir, un retablo tiene una relación con un templo, con una altura, con una luz. Entonces, si descontextualizamos las cosas, que además los museos descontextualizan los objetos de su contexto original, y si la arquitectura la llevamos por fragmentos a un lugar, mezclándolos, estamos haciendo una mala práctica, equivocada en todos los sentidos, sentido museológico, es inaceptable esto, en sentido museográfico, en sentido de guión, en sentido de restauración, de reversibilidad, de autenticidad. Inclusive los edificios han perdido, ahora se ven edificios, esas fachadas de pedazos planas, porque la luz es un elemento fundamental en los edificios. Inclusive yo pensaría que en las cubiertas tenemos que cuidar ese aspecto. En Oaxaca se han hecho unas cubiertas de lámina y la luz que algunas estructuras tiene se han perdido cuando podía tener un cristal arriba o una cosa transparente que la protege del agua, pero que permite que la luz haga el claroscuro. Estos edificios, por más que uno quiso sacar una imagen en fotografía para mostrarlo, al tenerlos ya sin ese juego de lo que sería la dimensión tiempo que la da el sol, se pierde. Es decir, ese es el valor que el edificio tiene in situ, y quizás sería tan grave como el famoso Tlaloc que se llevó al Museo de Antropología, desprendiéndolo de un lugar en donde quedó inconcluso, nunca se terminó esa escultura. La comunidad se opuso a que se lo llevaron, se hizo a la mala y se lo llevaron, lo ponen en una posición donde nunca estuvo, vertical, y como si fuera una escultura terminada, donde el visitante dice, ¿esto qué es? Porque me parece algo y no está terminado, está parado cuando estuvo tallado en un contexto, y tenemos que ir a visitar el lugar a ver dónde se lo llevaron. Es decir, ese mismo error que nosotros tuvimos en un museo tan importante de llevarnos esa pieza y ponerla en un lugar
equivocado y en una forma equivocada, pues es tan grave como llevarse las fachadas de los edificios a este museo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría si alguien más dona, restauradora, y tenemos después una pregunta. Me gustaría añadir a esta polémica el hecho de que como conservadora he tenido el privilegio de trabajar en obras del arte alrededor del mundo y entre ellas pues depende de quién es mi cliente, a veces un museo o a veces un colector privado, pero de una u otra instancia como restauradora brindo un servicio y en muchos casos se me ha pedido que haga yo una réplica de una mano, un dedo o a veces una rajadura que, bueno, cualquier experto con luz negra se da cuenta que es una restauración y por lo tanto yo no he tenido problemas en hacer ciertas reconstrucciones. Pero sí he aprendido algo muy valioso a través de todos estos años. No hay nada como el material original. Es algo que ya ni puedo explicarlo intelectualmente, es totalmente intangible. La pieza original lleva consigo una energía que es entre el roce de la persona que lo vio, las expresiones que recibió esa pieza al ser vista. Entonces, todos esos factores existen y hay una diferencia muy grande entre una réplica y una obra original. Y para aquellos nosotros que quizás, como cada uno con nuestra área de expertise, que somos expertos, he desarrollado eso. Entonces, para mí, ir a Copán y extraviarme hasta allá y llegar y ver una pieza de plástico, o sea, no me llena. O sea, no, para mí yo siento que la pieza debería estar ahí y el deterioro es parte de la historia de la pieza. Digo, si se puede evitar en ciertas formas, de una forma constructiva, pues perfecto, ¿no? Hay que conservarla. Pero si el tiempo despoja de ella, también le está añadiendo otro factor. Y nosotros no podemos intervenir en ello, porque eso es el tiempo, ¿no? Nosotros no somos los dioses de esa pieza. Pero en fin, sí hay una diferencia muy grande entre lo sintético y lo original. Gracias. Sí, es un comentario. Yo creo que aquí hay un problema muy grave que, además de todos los que mencionamos, es que este problema va más allá de fragmentar la arquitectura o de fragmentar un espacio. Yo creo que aquí se está fragmentando la cultura de una época, de un sitio, ¿no? de un lugar determinado. Entonces se está perdiendo de vista desde la cotidianidad de esa cultura, lo que construyó, su forma de pensar, su filosofía, el contexto. No solamente es un problema de fragmentar la vida del ser humano, sino, yo digo, va allá, más allá, ¿no? El paisaje, va toda la flora, la fauna que se ha comentado, ¿no? Yo pienso que se está fragmentando, es no comprender la visión de una parte de la humanidad, ¿no? Y no, se pierde también el enfoque al concentrarse en el visitante, al verlo como una obra turística, se está perdiendo de vista que es una obra histórica. Entonces, yo creo que se tiene que ver como un rescate de la parte de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema que va más allá, la fragmentación no de un sitio, de un espacio, de una obra arquitectónica, sino de una cultura, ¿no? de parte de la humanidad. Muchas gracias. ¿Alguien más del público? No sé si de los que nos están escuchando en la web hay alguna pregunta a los panelistas. Hay una intervención acá. Yo también quiero dar mi opinión. Bueno, yo soy Ángela, estudiante de aquí de la facultad. Acerca de lo que decía, bueno, varios comentarios sobre las réplicas y los originales. Yo creo que, no sé, he visitado varios lugares como lo es Palenque, que te dejan ingresar a varios lugarcitos, pero entre ellos que destacan los arcos adintelados, que, bueno, retomando el concepto que nos enseñaba el arquitecto,
Entonces tú puedes entrar a esos lugares y vivirlos, ¿no? Como es la arquitectura. Pero ¿qué pasa cuando de repente te encuentras en un lugar donde por no desgastar la estructura, no puedes tú vivirlo, no puedes ni siquiera tocarlo, ¿no? Entonces creo que se pierde como ese sentido del por qué preservar esos lugares. Entonces, si retomando igual la opinión de ella, retomando su opinión, yo creo que sí está en el tiempo el que haga como su efecto, ¿no? Pero, o sea, si ya soportaron tantos años ahí, entonces nos corresponde a nosotros como el poder vivirlos y bueno, en dado caso, preservarlos, pero no desaprovechar esa oportunidad que tenemos de visitarlos. Muy bien, muchas gracias. Tal vez yo quisiera contarles dos experiencias que, bueno, la primera, hace muchos años yo visité la Ciudad de México y fui al Templo Mayor. Y no me acuerdo, hace bastante tiempo, vi el tren que lo metía, iba caminando hacia el museo, no tenía ninguna información, sabía que era el Templo Mayor, pero era mi único dato. Y iba viendo por el puente las distintas etapas constructivas del templo. Y miraba abajo y había una escultura que tenía pintura. Y decía yo, ¿cómo estos mexicanos la dejan ahí y se va a dañar la pintura? Y seguía caminando y miraba otros detalles de plástica aplicada a las paredes. Y al llegar al museo adentro me encontraba la misma pieza. Entonces entendí que lo que estaba afuera era una réplica, una idea de cómo era, y el original estaba guardado. Entonces, en esa vez me llamó la atención, porque en un principio me molestaba que no se tratara con el debido respeto el original, que no era original, y el original me lo encontré adentro. Y la otra vez, yo hice mi maestría en Alemania, y visitando fui a ver un edificio, perdón, antes de mi maestría, visité Alemania, visité un palacio de un arzobispo barroco. Y entra uno, visita el palacio, entra uno a la sala, mira esos estucos y vidrios y todo ese parqué en el piso, esa cerámica. Y me impresionaba, pero estaba caminando así nomás. Y al final te pasan por un espacio interior oscuro, donde están lo mismo que habías visto, que no te dicen que es copia original, pero te muestran fotos gigantes de ese mismo edificio que fue destruido en la guerra. Entonces, inmediatamente empezás a ver, hopla, lo que está afuera no es original, aquí me lo están mostrando en imágenes gigantes. Y entonces me acordé, sí, aquí hubo una guerra, una destrucción, pero reconstruyeron el patrimonio y me impresionó tanto que volví a dar la vuelta y volví a entrar y ya lo vi con otros ojos. Dije, bueno, a mí me gustaría trabajar, porque hay momentos, por ejemplo, en Europa, esas historias perdidas, y ellos reconstruyen. Pero en este caso, lo impactante era que te hacían salir por unos salones donde te contaban la historia, que muchas veces a nosotros se nos olvida, no porque tengamos Alzheimer, sino que olvidamos esa historia que cuentan los edificios. Entonces, en este caso de este palacio, el impacto que te creó esas imágenes gigantes te hizo recordar la historia y la historia del edificio. Creo que en ese caso, pues me pareció válido, porque si no hubiera dejado el edificio bombardeado, pues. Bueno, vamos a dar por concluido el día de hoy esta sesión. No es que Copán haya sido el punto final, creo que estos otros sitios, la problemática Zaculeu, Quiriguá
Caminal Juyú, nos plantean una situación de un patrimonio, inclusive los casos de México, que deben ser considerados en estos foros universitarios y en la práctica profesional, docente y en la investigación. Mañana va a ser un día muy importante porque vamos a poder tener las conclusiones generales que hemos recogido en estas sesiones. Queremos hacer un planteamiento general y recapitular en algunas reflexiones que nos parecen importantes, y en esta reflexión queremos compartirla con el público que nos sigue por la web y con todos ustedes para tratar de hacer esta reflexión colectiva y esta perspectiva histórica, 25 años de sitios y sus trabajos que se han venido realizando en todos ellos, buenas y malas prácticas, y sobre todo cuál debería ser la gestión y manejo futuro del patrimonio. Y de ahí, la sesión de mañana vamos a tener una segunda parte, que es una invitación a la mesa redonda de Tikal, que fue una reunión en 1988 y que el año que entra cumple también sus 25 años, y queremos invitarlos a conocer cuáles fueron los planteamientos que en el 88 hicimos en esa reunión en relación a esta perspectiva que hemos tenido a lo largo de estos días, cuáles fueron algunos planteamientos generales que se hicieron y cuáles serían los objetivos que en esta reunión del próximo año tendríamos como nuevas prácticas para el siglo XXI del patrimonio cultural, con un marco de referencia de 25 años que nos permite ver toda esta perspectiva desde una vista histórica, no nada más del momento de una visita fortuita al lugar, sino de una práctica permanente en un periodo de tiempo. Mañana tendremos también una parte correspondiente al patrimonio compartido, que ese es otro aspecto importante. Así como se comparte un área maya en un momento en Mesoamérica como área cultural, el patrimonio compartido lo podemos llevar hasta el siglo XX, y creo que el poder traer el día de mañana las obras de Mauricio Castillo Contux es un patrimonio compartido de un momento constructivo muy importante en México, que es la obra realizada por Félix Candela, y que es un patrimonio compartido hacia Centroamérica y que nos permite tener el patrimonio en esta nueva visión, no únicamente de lo arqueológico, lo histórico, sino lo contemporáneo. Entonces, el poder llevar este seminario a una evaluación del patrimonio del siglo XX nos permite tener también una perspectiva de un conjunto histórico y contemporáneo, y va a ser un ejercicio nuevo que en los seminarios no habíamos tenido y que va a ser la oportunidad de hacer. Sería la invitación para el día de mañana. Vamos a tener una sesión intensa, pero además de conclusiones importantes. Hay un comentario. También me gustaría invitarlos a que mañana va a haber una sesión bien chiquitita, de una presentación de cómo estos caballeros de veras realizaron y qué conllevó de veras a acumular toda esta información. Les aseguro que va a estar interesante eso también. Gracias. Vamos a tener en la primera parte hora 45, hora y media, entonces va a haber intervenciones de algunos de los participantes. Vamos a dar un tiempo suficiente, y del público en general y de la gente que nos sigue en la web. Entonces, agradecemos a todos ustedes. Vamos a iniciar a las 5 en la primera etapa, 5 a 7, y luego de 7 a 9. Ayer la discusión se prolongó casi hasta las 9:30, y creo que nos da gusto que hubo tal motivación, nadie se retiró, y hoy Marco Massari vino y nos comentó que había seguido y corrigió el que nos habíamos ido hasta las 9:30. Le dije, había el interés, nadie se quiso mover de su lugar, y agradecemos que haya esta asistencia y participación de todos. Buenas noches.